Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse, y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. Hola, les habla Elisa y les doy la bienvenida a un martes más de minisodio en Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de depresión. ¿Sabían ustedes que existen diferentes tipos de depresión? Pues sí, existen 3 tipos principales. Uno es la depresión mayor, otro es el trastorno bipolar y por último tenemos la distimia. Y de estos 3 hay más derivados. Pero en este minisodio vamos a aprender qué es la distimia, cuáles son sus síntomas, cómo es vivir con este trastorno y qué podemos hacer si nos identificamos con alguno de sus síntomas o conocemos a alguien que pueda tenerlos. Así que te invito a que te quedes al final de este minisodio para que juntos aprendamos más sobre este tipo de depresión. Te cuento que la distimia también es conocida como trastorno distímico o como trastorno de depresión persistente. Y para hablar del tema, en esta ocasión nos acompaña alguien que ha sido diagnosticada con este tipo de trastorno y viene a compartirnos su experiencia. Ella es Angie Lavín, quien fue diagnosticada con ese trastorno de depresión con el que ha tenido que aprender a vivir diariamente. Bienvenida, Angie. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en este minisodio. Sé que no es fácil mostrarte vulnerable ante los demás y por eso te aplaudo mucho tu valentía de atreverte a venir a hablar aquí públicamente sobre este tipo de depresión por el que estás pasando y te agradezco mucho por atreverte a compartir tu historia con esta bonita comunidad. Aquí nadie juzgamos, al contrario, somos una comunidad con mucha empatía en la que siempre estamos buscando ayudarnos unos a otros y créeme que el contar tu historia puede llegar a ser de mucha ayuda para algunos, porque si alguien está pasando por este tipo de depresión, se dará cuenta que no está solo y que no es la única persona pasando por esto. Muchas gracias por invitarme a participar. Fíjate que antes de escuchar tu historia, yo no conocía este término hasta que te escuché. Y estoy segura que muchos de los que nos escuchan pues tampoco están familiarizados con este tipo de depresión. Por eso, para comenzar el tema, me gustaría que nos dijeras qué es la distimia y cuáles son sus principales síntomas. ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, no es muy común. Es más común la depresión mayor, incluso hasta la bipolaridad. Pero la distimia a veces es un poquito difícil de identificar, porque es muy parecida a la depresión mayor, pero los síntomas son más leves, pero más crónicos. Entonces, hay mucha relación y son muy similares, por lo tanto, es un poco difícil el diagnosticarlo. Puede durar 2 años o muchos años o hasta toda la vida. Sin embargo, personas que tienen distimia también pueden llegar a tener episodios de depresión mayor. Por ejemplo, la depresión mayor, ¿cuál es una característica más importante de ella? Puede ser que es un estado de depresión más intenso, como que te sientes muchísimo más mal, que no puedes salir de tu cama, que no puedes seguir con tu día a día. Y en este tipo de depresión que es la distimia, en cierta forma sí puedes continuar con tu día a día, pero no te sientes bien contigo misma. ¿O tú qué diferencias con esta experiencia que has tenido? Que aclaramos que Angie no es experta en el tema, pero ella nos cuenta esta historia a través de lo que ella le ha tocado vivir, ¿no? Sí, gracias por aclarar eso. Sí, es muy importante que se sepa que no soy una experta, que nada más estoy platicando a través de mi experiencia. Y sí, así es, la depresión mayor es más intensa. Yo creo que la diferencia está en la funcionalidad de la persona. Una persona que tiene depresión mayor casi no es funcional en su día a día. O sea, es muy difícil salir de cama, sus emociones son muy intensas, es muy difícil salir a trabajar, tener relaciones funcionales, es algo muchísimo más intenso. La distimia sí te permite ser una persona funcional en ocasiones, ¿no? Hasta cierto punto.
Puede que a lo mejor sí vayas a trabajar, estudies, hagas actividades, te relaciones con las personas, pero nunca estás al 100%. Sí estás al 100% cuando estás bien, pero cuando tienes un episodio depresivo, no estás ahí. Estás como a medias, en donde sea que estés y con quien sea y lo que estés haciendo, porque pierdes interés, no te sientes bien contigo mismo, o sea, tanto física, emocionalmente, o sea, todo se torna un ambiente muy negativo desde tu perspectiva, nada más. Y claro, y creo que por esto es lo que dices, que no es tan fácil de detectar, porque muchas veces podemos tener esta actitud ante la vida negativa, pero no sabemos si es un día o 2 días o si ya estamos pasando por este tipo de trastorno. ¿Cómo sabemos o tú cómo te diste cuenta de que necesitabas ayuda y de que necesitabas algo más para poder darle sentido a tu vida y no tener este tipo de negatividad en tu día a día? Yo empecé a tener síntomas muy chica, desde los 9, 10 años. Sí estaba pasando por algunas cosas que podrían causarme tristeza, pero de repente sentía más que solamente tristeza. Yo de niña era súper extrovertida, segura, hiperactiva, y de repente alrededor de los 9 años, todo lo contrario. Tenía una autoestima muy bajo, me hice muy insegura, muy callada, pero cuando me di cuenta que definitivamente algo no estaba bien, fue cuando empecé a tener pensamientos suicidas. No eran intenciones suicidas, eran pensamientos, y obviamente todos estos sentimientos y pensamientos me asustaban y me confundían muchísimo. ¿Y cómo le hiciste? ¿Alguien te ayudó? ¿Te acercaste a tus papás? ¿Te llevaron a un tipo de terapia? Porque me comentabas que apenas recientemente te diagnosticaron este tipo de trastorno. Entonces fueron muchos años pasando por todas estas situaciones por tu cabeza, por tu mente, cómo te sentías, sin saber realmente qué pasaba contigo, qué pasaba dentro de ti. Pues siempre uno piensa es que hay algo mal en mí, que está mal en mí, porque yo no puedo ser como los demás o sentirme como los demás. ¿Cómo fue que pediste esta ayuda y a qué edad y al cuánto tiempo de que empezaste con esta ayuda fue que te diagnosticaron este tipo de trastorno? Pues he pasado por varias etapas, cada una con sus retos y lecciones hasta llegar ahora a una reconciliación conmigo misma y aprender a vivir con lo que me toca. Pero sí me costó mucho trabajo a lo largo de muchos años y un cúmulo de muy malas decisiones para llegar a este punto en el que estoy ahorita. Empecé, como te comentaba, con síntomas muy chica, así que la primera etapa fue no entender nada. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Llegué a pensar que a lo mejor era algo normal, pero conforme fui creciendo, me constaba cada vez más que no lo era. Cuando llegué a la pubertad, pasé por una explosión de emociones exageradamente abrumante, porque súmale a esto las hormonas que estaban a todo lo que da, de verdad que ni yo me aguantaba. En esta etapa era una víctima total. Todo me pasaba a mí, nada tenía sentido, todo era horrible, etcétera, ¿no? Durante la adolescencia fue cuando empecé a buscar ayuda, pero a medias. Empecé a sentir muy cansado el constantemente estar triste o irritada, y más porque el 80% de las veces era sin motivo. No estoy segura, pero creo que la primera vez que fui con un psicólogo fue a los 16 años, pero no creas que me encantaba la idea. Me convencí de que no tenía nada, que estaba exagerando, que yo podía sola, que tenía que dejarme de cosas y dejar de ser tan ridícula, ¿no? Es lo que yo sentía en el momento. En esta etapa sobresalía muchísimo el autojuicio y el coraje, porque me sentía muy enojada conmigo, porque pues me decía, hey, no te está pasando nada, lo tienes todo, nada te falta, estás bien. Y entonces no entendía por qué me sentía así. En este tiempo sí fui con varios psicólogos, psicoterapeutas, pero con mil excusas dejé de ir y nunca terminé ningún tratamiento. Después de experimentar con el tratamiento psicológico, recibí en varias ocasiones el comentario de estos doctores, de la mayoría de hecho, que probablemente tendría que estar medicada. Pero pasé el principio de mis 20 en negación total. Ya se me hacía muy fuerte la idea de ser medicada, de tomar medicamento. Entonces estaba en una posición de no voy a tomar medicina. O sea, yo sola puedo y no lo necesito.
Y también estaba esta situación en la que yo sentía que me tenía que ocultar, que nadie se entere y que nadie sepa. Yo no quiero ser la carga para nadie. Entonces me aislaba y me alejaba. Cada que tenía un episodio me desaparecía y todos como que, hey, ¿dónde andabas? Y yo prefería el alejarme para que la gente no se diera cuenta, supuestamente, porque obviamente todo el mundo se da cuenta, ¿no? Que algo está pasando. Entonces, después de mucho luchar contra la idea de aceptar que necesitaba un tratamiento y hacer las paces con que tengo un trastorno, entender que esa parte de mí no es mi identidad porque le estaba dando demasiado poder sobre mí. Apenas hace poquito, en los que mis episodios eran más frecuentes, debido a una relación y una ruptura que me hizo una garra, decidí ir con un psiquiatra. Fue cuando llegué a un punto en el que dije, voy a hacer lo que sea para estar bien. Ya no me importa nada más, solamente quiero sentirme bien. Entonces empecé con un tratamiento para una simple depresión, pero no recibí un diagnóstico. Y como eso no era adecuado para mí, no me funcionó del todo y seguía sin saber qué es lo que tenía. Fue hasta este año que encontré a un psiquiatra que me dijo, tienes distimia. El poder darle un nombre para mí fue muy importante. Creo que el saber lo que es y cómo tratarlo fue cuando hubo una verdadera reconciliación y pude ver todo esto con diferentes ojos. Entonces, ¿nos puedes decir qué fue diferente para ti el saber, ahora sí ya sé que tengo este tipo de trastorno, que tengo distimia, y cuál fue tu antes y después? Antes de yo recibir mi diagnóstico, definitivamente lo estaba viendo de la manera equivocada. Sí estaba en incertidumbre y eso no me ayudaba en nada, ¿no? O sea, el saber qué es lo que tengo ha sido iluminar mi camino, ¿no? Porque ya sé por dónde voy y ya sé qué es lo que traigo y cómo lo voy a cargar y aprendes a vivir con esto, ¿no? Y antes no sabía lo que era, no sabía cómo tratarlo, solamente tenía toda esta carga de negatividad encima de mí y no sabía qué hacer con eso. Entonces, te digo, pasé por diferentes etapas en las que traté de manejarlo. La verdad, la mayoría de mi vida lo estuve manejando de la manera equivocada. Es como ir en un barco a la deriva, ¿no? Y ahora me imagino que pues ya sabes que ya tienes tu ruta fija, ya sabes por qué procesos vas a pasar y aparte me imagino que te dan medicamento. Sí, tengo que tomar una pastillita diaria. Antes también lo que había era como mucho coraje, mucha frustración. O sea, por lo mismo de no saber qué es y qué hacer y sentía mucha culpa también. No aprovechaba muchas oportunidades de cosas que pudieran haber sido muy grandes o positivas en mi vida, por nada más por sentirme culpable o que no lo merecía o enojada conmigo, con la vida, con todo. Es que creo que este tipo de trastorno, o bueno, la depresión, se puede confundir mucho con estados de ánimo, ¿no? De repente, o con falta de autoestima. Y la gente puede decir, no, pues es que trabaja en tu autoestima, trabaja en tu amor propio, cuando realmente hay algo químico en tu cerebro, hay algo químico en tu cuerpo que no te está permitiendo trabajar en esto como quizá otro tipo de persona lo haría, leyendo, en terapia, escuchando podcasts, platicando con amigos, de cualquier forma en que uno pueda trabajar este tipo de cosas. Para personas que tienen este tipo de trastorno o padecimiento no va a ser así. Necesitan tener un medicamento que les regule todas estas cuestiones químicas para poder sentirse un poquito mejor o para poder llegar a tener este tipo de vida más normal, ¿no? Entre comillas lo digo. Por ejemplo, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de vivir con este trastorno? No te voy a mentir, ha sido muy frustrante todo el proceso a llegar a donde estoy. Más que nada porque es algo impredecible. No se sabe cuándo de repente se va a prender el switch y ya llegó un episodio. Y obviamente el estar en un episodio depresivo no es nada agradable. Ahorita por lo menos ya tengo un enfoque diferente. Cuando sucede trato de sacarme de la cabeza el
no te dejes, va a pasar. Porque lo más difícil para mí ha sido la reconciliación con el trastorno. Me costó muchísimo trabajo el aceptar que es algo que ahí está y ni modo, es algo con lo que tengo que aprender a vivir. Y obviamente, pues la vida es vivir en sociedad. Tienes que convivir con familia, con amigos, con relaciones de pareja. No sé, quizá puede ser que a veces cuando tú no sabías que tenías este trastorno, pues la gente que estaba a tu alrededor menos, ¿no? Y puede llegar a no entender ciertas cosas. Me imagino que ahora que ya lo sabes, pues la gente que te quiere y que está a tu alrededor puede tener un poco de más empatía hacia ti y entender cuando tienes o estás pasando por este tipo de episodios. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué es lo peor que le pueden decir a una persona que está pasando por este tipo de depresión y la gente que está a tu alrededor? ¿Cuál es la forma en que tú sientes que te ayuda más? Yo creo que lo peor que se le puede decir a una persona que está pasando por cualquier tipo de depresión es cualquier comentario que minimice lo que la otra persona está sintiendo. Solamente tienes que superarlo y échale ganas y nada más tienes que ser más positivo y no pasa nada. O sea, este tipo de comentarios te hace pensar que a lo mejor lo que estás sintiendo no es para tanto o no tiene el valor que tú le estás dando. No sé si me explico. Porque hay que tener en mente que para una persona con un trastorno es necesario mucho más que nada más echarle ganas. Como tú comentabas, a veces hay algún desbalance químico, hay situaciones fisiológicas que están causando este tipo de emociones. Entonces no es algo que tú puedas manipular nada más echándole ganas. Y creo que la mejor manera de ayudar es la empatía. Tener empatía con esta otra persona, escuchar realmente cuáles son las necesidades, porque cada persona lo vive diferente y cada persona tiene síntomas diferentes. Y también tiene mucho que ver la personalidad de la persona. Hay gente que prefiere como vivirlo sola, no sé, acostarse y ver una película y quedarse acurrucado solito. Hay quienes prefieren la compañía y de que lo estén apapachando todo el tiempo y eso les funciona. A cada quien le funciona algo diferente. Es nada más tener en mente que esta persona no tiene el mismo control de sus emociones y de sus pensamientos que tú y tratar de apoyarlo como tú crees que esta persona lo necesita. También por eso es importante que nosotros lo platiquemos con la gente cercana a nosotros. Yo cometí ese error mucho tiempo. Yo me aislaba y me ocultaba y demás porque decía, ay no, qué enfado tener que lidiar conmigo y me alejaba, pero eso me salió contraproducente porque empecé a alejar a mis amistades, mis relaciones no eran funcionales. Como no sabían lo que estaba sucediendo, no podían apoyarme, no sabían qué hacer. Nada más así como que, ay, se pirateó otra vez y no está y no se fue, y no vino y hizo o dijo o lo que sea, pero no entienden, no comprenden qué es lo que está pasando. Entonces no saben qué es lo que deben de hacer. Y para concluir y para que la gente entienda un poquito más de qué se trata, me gustaría que nos ayudaras con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que experimenta o por los que puede llegar a pasar una persona que tiene este tipo de trastorno? Y lo pregunto porque quizá alguien que nos escuche pueda como llegar a identificarse con esto que nos estás compartiendo y no sabe qué tiene. Entonces, claro que lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, buscar a una persona experta, una persona profesional, pero aquí Angie nos va a compartir algunos de los síntomas de este tipo de trastorno para que lo conozcamos más. Cada persona lo vive diferente y tiene síntomas diferentes, pero los síntomas pueden incluir tristeza, ansiedad o sensación de vacío persistente, pérdida de interés en actividades que antes las disfrutabas, llanto excesivo, inquietud o irritabilidad, menor capacidad para concentrarte o tomar decisiones, disminución de energía, pensamientos de muerte o suicidas, incluso intentos de suicidio en caso de que se esté experimentando un episodio de depresión mayor. Aumento de sentimientos de culpabilidad, de desamparo, de desesperanza, de no sentirte apoyado. Alteraciones del peso. Esto del peso
a veces viene relacionado con lo del medicamento. El medicamento puede tener ciertos efectos en algunas personas y en otras no. O también puede ser que, por ejemplo, cuando tienes ansiedad es muy común que empieces a comer en exceso, o cuando estás deprimido que dejas de comer. También hay alteraciones en los hábitos del sueño, o duermes en exageración o te da insomnio. Aislamiento social, que es de lo último que estuvimos platicando. Y también existen síntomas físicos que se pueden hacer crónicos. Por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Te puede provocar una muy fea colitis o cosas así. Pero no necesariamente tienes que pasar por todos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Tú cómo lo experimentaste o cómo lo has experimentado hasta ahorita? No necesariamente lo sientes todos y no necesariamente son todos a la vez, ¿no? Hay ocasiones en las que sientes algunos y hay ocasiones en las que sientes todos. Yo lo que más he experimentado es el aislamiento social, el llanto excesivo, la tristeza, falta de concentración. También he tenido mucho problema con el sueño. Hay veces que la verdad no me puedo sacar de la cama y hay otras en las que no puedo dormir. Y he durado sin dormir hasta 3 noches. Cuando paso yo por un episodio, normalmente no quiero salir de la cama. No tengo ganas de hacer nada. De repente me dan ganas de llorar y lloro mucho. Y me duermo y me vuelvo a despertar, me acomodo otra vez y me vuelvo a dormir. Y muchas veces lo del sueño también tiene que ver con lo abrumado que estás con las emociones y los pensamientos. Porque los pensamientos no los puedes controlar. Tu cabeza se llena y es muy abrumante. Te sientes así como que quieres paz, quieres que tu cabeza se calle, entonces por eso duermes. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo por eso duermo. A veces como que, quiero dejar de pensar y de sentir, entonces quiero descansar y me duermo. En la mayoría de los casos así es como yo lo he vivido. Pues muchas gracias, Angie, por acompañarnos el día de hoy, por contarnos todas estas experiencias y todo esto por lo que has pasado. La verdad, qué importante, porque como tú dices, es un tipo de depresión que no se detecta tan fácilmente, porque los síntomas quizá no son tan fuertes como serían una depresión mayor. Y creo que pudiera ser que más gente de la que pensamos está pasando por esto y no le encuentra una explicación a sus emociones y no le encuentra una explicación a lo que está sintiendo y cree que está exagerando, como tú nos decías, cree que se está haciendo la víctima, cree que hay algo mal pero no sabe qué. Y me gusta mucho esto que nos comentas de que para ti fue como la luz a través del túnel, el saber qué tipo de depresión tenías, qué tipo de trastorno tenías, qué estaba pasando en tu vida y contigo para poder reconciliarte con él y para poder hacerle frente y para poder entenderlo y saber, ok, tengo esto, pero lo voy a trabajar de esta manera. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A Angie la pueden encontrar en sus redes sociales como @angie.lavin. Lavin es con V. Y bueno, pues hemos llegado al final de este minisodio. El próximo martes estará Monse con ustedes compartiéndoles un nuevo tema que estoy segura les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como Espero que te quieras y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos el próximo martes para un nuevo minisodio y ya saben que espero que te quieras. Bye.